Hola, hola a todos. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibraciones. Como siempre me emociona un montón compartir este espacio con ustedes, donde podemos conectar, charlar y descubrir un poquito más de lo que nos mueve, de lo que nos hace humanos. Hoy el vídeo va a ser un poquito diferente. No vamos a hablar de proyectos profesionales, ni de viajes exóticos, ni de esas cosas que a veces nos alejan un poquito de la realidad. Hoy vamos a ir al corazón del asunto, a la sinceridad más pura, a esa conversación que a veces evitamos pero que es tan necesaria. Vamos a hablar de errores, de aprendizaje, de crecimiento, vamos a hablar, en definitiva, de mí. Y no les voy a mentir, estoy un poco nervioso pero también muy motivado. Porque creo que la vulnerabilidad es una fortaleza y compartir mis experiencias con ustedes, quienes me han apoyado tanto, es algo que me nace del alma. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a esta gran familia virtual. Te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras charlas y te unas a esta comunidad que cada día se hace más grande. Y a ti, que ya eres parte de este viaje, gracias por estar siempre ahí. Ahora sí, sin más rodeos, vamos al grano. Hablemos con el corazón en la mano. Como muchos de ustedes saben, mi vida ha sido un torbellino de emociones, de éxitos, de retos y también, seamos honestos, de errores. Y es que, ¿quién no se equivoca? ¿Quién no ha tropezado alguna vez? La perfección no existe y creo que abrazar nuestras imperfecciones es lo que nos hace únicos y auténticos. En mi caso, mi carrera ha sido como una montaña rusa, con subidas vertiginosas y bajadas que te dejan sin aliento. He tenido la suerte de vivir experiencias increíbles, de trabajar en proyectos que me han llenado el alma, de conectar con personas maravillosas. Pero también he tenido momentos difíciles, momentos en los que he sentido la presión, la frustración, la decepción. Y en esos momentos he cometido errores. Errores que me han dolido a mí, que han podido afectar a otros, y errores de los que, por supuesto, me arrepiento. Hoy no vengo aquí a dar excusas ni a justificar nada. Hoy vengo a confesarme, a abrir mi corazón y a reconocer mis fallos, con la esperanza de aprender de ellos y seguir adelante, mejor persona y mejor profesional. Porque creo que la única manera de avanzar es afrontar nuestra realidad, con sus luces y sus sombras. Y en mi caso, mis sombras también han formado parte de mi camino, y no puedo ni quiero ignorarlas. Uno de los errores que más me ha marcado, y del que más he aprendido, ha sido el no siempre saber manejar la presión mediática. Cuando salté a la fama, todo fue muy rápido y muy intenso. De repente mi vida privada se convirtió en noticia, cada paso que daba era analizado con lupa, cada comentario se magnificaba. Y en ese torbellino de información, a veces no supe manejar mis emociones, mis reacciones. Respondí de manera impulsiva, dije cosas que no debía haber dicho, reaccioné de formas que no me enorgullecen. Y esto, por supuesto, tuvo consecuencias. No solo para mí, sino también para las personas que me rodeaban, para mis compañeros de trabajo, para mis seguidores. Me di cuenta de que la fama no era un juego, que conllevaba una gran responsabilidad, y que mis acciones tenían un impacto real en el mundo. Aprendí a la mala, que no siempre se puede decir lo que uno piensa sin medir las consecuencias. Y aunque me arrepiento de algunas de mis reacciones, también creo que fueron lecciones importantes, lecciones que me han ayudado a madurar y a ser más consciente de mi papel. Ahora intento ser más paciente, más reflexivo, más empático. Intento escuchar antes de hablar, pensar antes de reaccionar. No siempre lo consigo, soy humano, pero cada día me esfuerzo más por ser una mejor versión de mí mismo. Otro de mis fallos, y esto es algo que he estado trabajando mucho en los últimos tiempos, es la dificultad para delegar y confiar en los demás. Siempre he sido una persona muy controladora, muy perfeccionista. Quiero que todo salga como yo lo imagino, y a veces me cuesta confiar en que otros puedan hacerlo tan bien como yo. Esto en el ámbito profesional, me ha generado mucho estrés y ansiedad, y también ha limitado el potencial de los equipos con los que he trabajado. He querido abarcarlo todo y al final, me he dado cuenta de que no puedo hacerlo solo. He aprendido que el trabajo en equipo es fundamental, que cada persona tiene un talento único que puede aportar mucho, y que no pasa nada por pedir ayuda. De hecho, pedir ayuda es un signo de fortaleza, no de debilidad.
Ahora intento rodearme de personas que son mejores que yo en ciertas áreas, personas en las que confío plenamente y aprendo a delegar responsabilidades. Es un proceso, no les voy a mentir, me cuesta a veces soltar el control, pero los resultados son mucho mejores cuando confío en el talento de los demás. Y lo más importante, disfruto mucho más del proceso. Ya no me siento solo, siento que tengo un equipo que me apoya, que me entiende y que me impulsa a ser mejor. Además, y esto es algo que me cuesta mucho reconocer, a veces he priorizado mi carrera por encima de mis relaciones personales. La intensidad de mi trabajo, los viajes constantes, las jornadas interminables, todo esto ha hecho que a veces descuidara mis amistades, mi familia, mis relaciones amorosas. Y esto, por supuesto, ha tenido un coste emocional. Me he perdido momentos importantes, he dejado de lado a personas que amo, y he sentido la soledad de la distancia. Ahora intento encontrar un equilibrio entre mi vida profesional y personal. No es fácil, requiere mucha disciplina y organización, pero creo que es fundamental para mi bienestar. He aprendido que la vida es mucho más que trabajo, que el éxito no lo es todo, y que la verdadera felicidad se encuentra en las relaciones que construimos con las personas que nos importan. Dedico más tiempo a mi familia, a mis amigos, a las personas que me han acompañado en este viaje. Y aunque a veces es difícil desconectar, intento estar presente en cada momento, disfrutando de las pequeñas cosas de la vida, de esas que realmente importan. Pero no todo ha sido errores, por supuesto. También he tenido aciertos, momentos de los que me siento muy orgulloso, experiencias que me han llenado el alma. Y creo que es importante reconocerlos, celebrarlos, aprender también de ellos. Uno de mis mayores aciertos ha sido seguir mi pasión, apostar por mis sueños, y no rendirme ante los obstáculos. Desde pequeño supe que quería ser actor, y aunque el camino no ha sido fácil, siempre he luchado por alcanzar mi meta. He tenido que superar muchos miedos, muchas inseguridades, muchos rechazos, pero nunca he perdido la esperanza. Y esa perseverancia, esa determinación, ha dado sus frutos. He tenido la suerte de trabajar en proyectos que me han apasionado, de interpretar personajes que me han marcado, de conectar con el público a través de mi trabajo. Y por eso, estoy muy agradecido. Agradecido a todas las personas que han confiado en mí, a todos los que me han dado una oportunidad, a todos los que me han apoyado en este camino. Y agradecido, por supuesto, a ustedes, mis seguidores, por su cariño, por su aliento, por su fidelidad. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Otro de mis aciertos ha sido aprender a escuchar a mi corazón, a seguir mi intuición. A veces, la mente nos juega malas pasadas, nos llena de dudas, de miedos, de inseguridades. Pero cuando escuchamos a nuestro corazón, a esa voz interior que nos guía, tomamos las decisiones correctas. He aprendido a confiar en mi instinto, a seguir mi propio camino, y a no dejarme influenciar por las opiniones de los demás. Y aunque a veces me he equivocado, siempre he sabido que lo que estaba haciendo era lo correcto para mí. Y esa autenticidad, esa coherencia entre lo que pienso, siento y hago, es algo que valoro mucho. No quiero ser una copia de nadie, quiero ser yo mismo, con mis virtudes y mis defectos. Y creo que esa es la clave para ser feliz, para estar en paz con uno mismo. También, y esto es algo que he descubierto en los últimos tiempos, he aprendido a valorar la importancia del autocuidado, tanto físico como mental. Antes vivía a un ritmo frenético, sin descanso, sin pausas. Me exigía demasiado, me castigaba por mis errores, no me permitía disfrutar de la vida. Y esto, por supuesto, tuvo un impacto negativo en mi salud. Ahora intento cuidarme más, tanto por dentro como por fuera. Hago ejercicio regularmente como de forma saludable, medito, duermo lo suficiente, y me permito momentos de desconexión. He aprendido que el autocuidado no es un lujo, sino una necesidad. Y que cuando estamos bien nosotros, también podemos dar lo mejor de nosotros a los demás. Y por último, y quizás lo más importante, he aprendido a perdonarme a mí mismo. He aprendido que todos cometemos errores, que forma parte de nuestra naturaleza humana, y que no debemos castigarnos por ello. He aprendido a aceptar mis imperfecciones, a abrazar mi vulnerabilidad, y a convertir mis errores en oportunidades de aprendizaje. Ya no me torturo por el pasado, no me arrepiento de las decisiones que he tomado, porque sé que en ese momento hice lo mejor que supe hacer. Ahora miro hacia adelante con optimismo, con esperanza, con la certeza de que puedo seguir creciendo y aprendiendo. Porque la vida es un viaje, no un destino, y lo importante es disfrutar de cada paso del camino, con sus altos y sus bajos.
Y en este viaje voy a seguir trabajando en mí mismo, voy a seguir esforzándome por ser una mejor persona, y voy a seguir compartiendo mi vida con ustedes. Ahora, mirando hacia el futuro, tengo la firme convicción de que mis errores no me definen. Son simplemente parte de mi historia, experiencias que me han ayudado a crecer y a madurar. Sigo siendo la misma persona, con mis sueños, mis pasiones, mis ideales, pero también con la humildad de reconocer mis fallos y la determinación de enmendarlos. No les prometo que no me volveré a equivocar, porque soy humano, y los errores son inevitables. Pero sí les prometo que voy a seguir esforzándome por ser mejor cada día, que voy a aprender de mis experiencias, y que voy a seguir luchando por mis sueños. Y en esta lucha quiero contar con su apoyo, con su comprensión, con su cariño. Porque juntos somos más fuertes, juntos podemos superar cualquier obstáculo, y juntos podemos construir un futuro mejor. Este camino es largo, pero no estoy solo. Les tengo a ustedes, a mi familia, a mis amigos, y a todas las personas que me han acompañado en este viaje. Y por eso, estoy muy agradecido. Y quiero terminar esta conversación, esta confesión, con un mensaje de esperanza. No importa cuántas veces hayamos caído, lo importante es levantarnos, aprender de nuestros errores y seguir adelante. No tengamos miedo a la vulnerabilidad, no tengamos miedo a mostrarnos tal y como somos, con nuestras luces y nuestras sombras. Porque en la autenticidad se encuentra la verdadera belleza, y en la aceptación de nuestras imperfecciones se encuentra la verdadera fortaleza. No se comparen con nadie, sigan su propio camino, persigan sus sueños, y no se rindan nunca. La vida es un regalo, y debemos aprovecharla al máximo, disfrutando de cada momento, aprendiendo de cada experiencia, y amando a cada persona que cruce nuestro camino. Y recuerden que siempre hay una luz al final del túnel, y que después de la tormenta siempre sale el sol. Y yo desde aquí seguiré trabajando para que esa luz brille cada día más fuerte. Ahora sí, llegamos al final de esta charla tan íntima y personal. Espero que les haya gustado, que les haya servido de algo, y que se hayan sentido identificados con mis palabras. Hoy más que nunca quiero agradecerles por su apoyo incondicional, por su cariño, por su comprensión. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Y quiero recordarles que no están solos en este camino, que todos tenemos nuestros errores, nuestras inseguridades, nuestras batallas. Pero lo importante es seguir adelante, aprender de nuestras experiencias, y convertir nuestros errores en oportunidades de crecimiento. No se rindan, luchen por sus sueños, y no dejen que nadie les diga lo que pueden o no pueden hacer. Ustedes son únicos, son especiales, y tienen un gran potencial. Y ahora, como siempre, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo en la cajita de comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, qué sienten, y me encanta conectar con ustedes. Compartan sus experiencias, sus reflexiones, sus opiniones, y construyamos juntos esta comunidad de personas que nos apoyamos, nos entendemos y nos inspiramos. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, que vendrán cargados de sorpresas, de novedades, y de mucho amor. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerden, sean felices. Hasta pronto.